Buenas tardes, alumnos. Vamos a proseguir con el curso Simplificación Administrativa. En esta oportunidad vamos a tratar el módulo 2, que comprende 3 sesiones. La sesión del día de hoy trata sobre los conceptos y aspectos relacionados con la simplificación administrativa. Al finalizar la sesión, el participante conocerá los conceptos y aspectos relacionados con la simplificación administrativa que permitirá mejorar la calidad, la eficiencia y la oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que la ciudadanía realiza ante la administración pública. En esta sesión vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a hacer una introducción a la simplificación administrativa, el marco legal y la problemática básica de la simplificación administrativa. Como segundo tema vamos a hablar de la problemática de la atención pública. Aquí en este nivel vamos a hablar todas las dificultades y los planteamientos de solución que hay a esta problemática, que comprende la atención tanto en nivel gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, así como organismos descentralizados, y la relación entre ellos. El tercer punto va a tratar de la Secretaría de la Gestión Pública, que es el organismo encargado de supervisar y evaluar los procedimientos de simplificación administrativa en los diferentes niveles de la administración pública. La Secretaría de Gestión Pública, SGP, forma parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. Como cuarto punto, vamos a hablar del Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los motivos por los cuales es necesario modernizar la gestión pública, y dentro de este proceso de modernización, cuál es el papel que tiene la simplificación administrativa. Tema 1. Simplificación administrativa. ¿Qué es la simplificación administrativa? Simplificación administrativa es el conjunto de principios y acciones que tiene como objetivo eliminar los obstáculos o costos innecesarios para la sociedad que genere el inadecuado funcionamiento de la administración pública. Abarca todos los aspectos vinculados con el desarrollo de procedimientos, servicios administrativos, prestados en exclusividad por las entidades públicas. Asimismo, se lleva adelante en todas las entidades que tramitan procedimientos administrativos. Antecedente de la simplificación administrativa. La simplificación administrativa no es un término nuevo. Este término se viene trabajando desde fines del siglo pasado. Por ejemplo, el año 1989 se dio la Ley de Simplificación Administrativa y la Ley número 25035 y su reglamento. El año 1991 se promulgó el decreto legislativo número 757 y su reglamento. Con este decreto legislativo se estableció la ley marco para el crecimiento de la inversión privada. En el año 1992 se emitió el decreto ley número 25868, Ley de Organización y Funciones de Indecopi. Dentro de ese decreto se estableció la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi. El año 2001 se emitió la Ley de Procedimiento Administrativo General, la Ley número 27444 y su modificatorio. El año 2009 se estableció el Plan Nacional de Simplificación de Trámites Municipales Empresariales, Tramifácil. Este plan forma parte de la estrategia para afrontar el reto de la formalización empresarial en las municipalidades. El año 2011
se estableció el plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal, la ley número 29812, ley de presupuesto, en la ley de presupuesto del sector público de ese año. El año 2013 se emitió la política nacional, se dio la política nacional de modernización de la gestión pública mediante el decreto supremo número 004-2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Con este dispositivo se incorpora a la simplificación administrativa como uno de los pilares de la modernización de la gestión pública. El Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública está compuesto de 5 pilares centrales. El primer pilar está compuesto, comprende las políticas públicas, los planes estratégicos y operativos. El segundo pilar habla del presupuesto para resultados. El tercer pilar habla de la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional. En el cuarto pilar se habla del servicio civil meritocrático. El quinto pilar es el sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión del conocimiento. Para el funcionamiento de estos 5 pilares centrales hay 3 ejes transversales: gobierno abierto, gobierno electrónico, articulación interinstitucional. Todo esto comprende la gestión del cambio para lograr la modernización de la gestión pública, orientado básicamente hacia un Estado moderno. Ese Estado moderno tiene que estar orientado al ciudadano, debe ser unitario y descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Tema 2. Problemática de la atención pública. ¿Qué significa brindar una mala atención? Mucha gente cuando va, muchas personas, muchos ciudadanos que van a tramitar o a buscar un servicio en la administración pública, se encuentra con una serie de barreras, una serie de problemas, una serie de brechas y una serie de demoras. Todas estas demoras, estas dificultades, estos peros que ponen los funcionarios de la administración pública cuando uno va a hacer una gestión, comprende esa mala atención, ¿no? El tema acá básicamente pasa no solamente por organizar los procesos, sino también tenemos un problema muy importante. ¿Cuál es? Los paradigmas sobre los cuales se trabaja en la gestión pública. Muchas veces estamos más centrados en las formas que en el fondo del asunto, en las formalidades, cumplir con todas las reglas y reglamentos y no en dar un buen servicio. No te ponen una buena evaluación para un buen servicio, sino porque estás cumpliendo con los reglamentos y requisitos establecidos. A veces ni siquiera pasa eso, ¿no? Un procedimiento administrativo tiene una estructura básica en la cual se busca optimizar la atención, ¿no? El proceso de entrada, los procesos y la salida, en teoría son óptimos. El asunto es, ¿lo van a aplicar de esa manera? ¿Qué es lo que vemos nosotros en la práctica? En la práctica vemos que los procedimientos administrativos no se cumplen normalmente.
o bien por algún lado hacen un bypass y se saltan ciertos procedimientos, o por otro lado rechazan, deniegan o devuelven de manera infructuosa ciertos pagos, ciertos procedimientos, por el simple hecho de que le faltaba algo, algún sello o algún viso, alguna firma, y simplemente no avanza el proceso, ¿no? No avanza en el procedimiento administrativo. ¿El problema cuál es? Que la administración pública ha entrado en el siglo XXI con una estructura organizativa y un modelo de gestión del siglo XIX. Tiene tecnología del siglo XXI, pero ¿para qué? Para aplicar procedimientos y procesos del siglo XIX. Y es más, el paradigma que desea aplicándose en el siglo XIX. Por ejemplo, aplican un buen software para hacer cálculos. ¿Para qué? Para poder sumar más rápido o poder restar más rápido. No se hace el procedimiento para verificar si es necesario hacer esas sumas o restas, ¿no? El software lo que trata de hacer los software es mayor rapidez, pero si no aplicamos nuevos métodos, nuevos procesos, esa mayor rapidez va a tener un límite. Entonces no solamente debemos manejar nuevas tecnologías, sino la estructura, los procesos y, lo más importante, la manera de pensar de nuestra gente debe cambiar. No debemos tener una mentalidad del siglo XIX o siglo XX, sino una mentalidad del siglo XXI, en la cual debemos ser más expeditivos. Y no lo debemos hacer como un favor, sino lo debemos hacer porque es nuestra obligación. Y es más, debemos estar contentos de poder colaborar, de poder participar en el desarrollo y el progreso del país. Los servicios, la atención de los servicios no responde a las necesidades de los ciudadanos. ¿Esto a qué se debe? Básicamente hay una lentitud y centralización de los servicios públicos. Los horarios de atención son rígidos. La infraestructura es insuficiente, tanto física como tecnológica. Los trámites son complejos, procesos redundantes. La información es articulada y poco difundida. Las relaciones inadecuadas entre el ciudadano y la administración. Como vemos aquí, la lentitud y centralización de los servicios públicos se debe básicamente a que los procesos son demasiado complicados. Los procesos podríamos decir que están hechos para que no den un resultado adecuado. Como decía en alguna oportunidad, los procesos están hechos para no decir que no hay plata, sino simplemente decir que le falta algo, o decir que espere un momento, o decir acá no es la oficina, y por lo tanto no damos la solución al problema, sino simplemente pateamos el problema para adelante. Los horarios de atención rígidos es, si el sector público trabaja 6 horas, es el único tiempo en el cual se puede atender. ¿Qué quiere decir? Actualmente, en una época en la cual estamos trabajando con tecnologías de punta, que tecnologías que están conectadas a la red, a la web, las 24 horas, no podemos trabajar solamente con horario de 6 horas. ¿Podemos utilizar esas tecnologías para cambiar los procedimientos? Sí. ¿La infraestructura es insuficiente física y tecnológica? Sí. Pero básicamente el problema está no en que la infraestructura es insuficiente, sino la manera de pensar. Si no tenemos infraestructura no podemos hacer nada. Y a veces cambiar la manera de pensar. ¿Cómo actúo de manera más expeditiva con la infraestructura que tengo? ¿Cómo ajusto mis procedimientos y logro resultados mucho más rápidos con la infraestructura que tengo? Los trámites complejos, hemos dicho que la complejidad hace que genere muchas redundancias.
Esto dificulta los procedimientos. Información desarticulada: la información que está en un organismo del Estado, para que pueda pasar a otro organismo del Estado, es lento y dificultoso, y no se tienen los protocolos necesarios y adecuados para tener esa información. Básicamente el ciudadano ve a la administración como una persona que no quiere colaborar en su desarrollo, y muchas veces lo ve como una persona adversaria, como un adversario contra el cual tenemos que lidiar. ¿Qué es mejorar la atención en la ciudadanía? Hablamos de contar con una administración moderna y transparente. ¿Qué significa administración moderna y transparente? Una administración que esté capacitada con las últimas tecnologías, que cuente con las últimas tecnologías, esté capacitada adecuadamente con los últimos métodos, los últimos procedimientos, cuya mentalidad sea de colaboración, de apoyo, y tenga una mentalidad proactiva. Las personas estén dispuestos a apoyar y a colaborar, y no a frenar el proceso. También hablamos de recibir información clara, completa, oportuna y precisa sobre los servicios prestados por las entidades. Esta información clara, completa, oportuna y precisa va a permitir a los ciudadanos y a las empresas tomar decisiones, le va a permitir lograr objetivos en cuanto a sus procesos productivos, ¿no? Y alcanzar sus metas previstas. Obtener información sobre los horarios de atención de manera visible en la sede de las entidades del Estado. Es importante que todo tipo de información, ¿no?, estén visibles y estén adecuadamente informadas. Pero es más, el acceso a los servicios no debería limitarse solamente a los horarios de atención directa, sino debería ampliarse la atención online en los procedimientos que sean posibles, ¿no? Acceder a la dependencia de la administración pública sin barreras arquitectónicas que lo impidan o dificulten. Aquí estamos hablando de inclusividad. Justamente las personas que tienen alguna dificultad se requiere incluir en todos estos procesos. Por ejemplo, las rampas para los minusválidos, las señalizaciones para invidentes, acceder a la información que administran las entidades. No es posible que una entidad del Estado esté pidiendo copia del DNI cuando el Estado tiene la información del DNI de todas las personas, de todos los ciudadanos. Es más, piden copia legalizada, piden certificado de antecedentes policiales y penales, cuando el Estado tiene esa información en su banco de datos. Entonces, este acceso a la información debe ser no solamente acceso al público, sino el acceso debe ser entre entidades. ¿Para qué? Para simplificar los procesos administrativos, para simplificar los requisitos que solicitan al público. Exigir cuántos derechos le reconozca la Constitución y demás normas jurídicas. También recibir una atención que tome en cuenta las prácticas culturales y la lengua de cada ciudadano. Es importante que la atención pueda ser bilingüe. Las páginas de internet o la información de internet debe ser bilingüe o multilingüe, depende de las zonas del país donde se está dando esta información. Obtener el asesoramiento preciso sobre los trámites y requisitos que deben cumplir en sus procedimientos.
es importante el buen trato a las personas. El asesoramiento es importante para guiar hacia un destino exitoso, que el ciudadano tenga la información adecuada para que logre éxito en el trámite que quiera realizar y no se vaya decepcionado de sus funcionarios públicos. Tratamiento respetuoso y diligente con igualdad en el trato, sin discriminación por raza, por razón de sexo, raza, religión, condición social, nacionalidad u opinión. Es importante que a todos se les trate por igual. Es más, las oportunidades deben ser igualitarias, ¿no? Conocer el estado de su trámite es importante porque así lo hacemos al seguimiento. Debe haber una administración responsable ante la ciudadanía y la espera debe ser razonable al momento de ser atendido, ¿no? A veces no se puede esperar no solamente horas, se esperan días, semanas, meses en algunos casos, ¿no? Tema 3. Vamos a hablar de la Secretaría de Gestión Pública, SGP. ¿Qué es la Secretaría de Gestión Pública? Es un órgano de línea de la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública. Asimismo, es el ente rector del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, siendo competente en materia de funcionamiento y organización del Estado, simplificación administrativa, ética y transparencia, participación ciudadana. La Secretaría de Gestión Pública depende de la Secretaría General y la Secretaría General es dependiente del despacho ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Vemos que una de las funciones principales es la competencia en materia de simplificación administrativa. O sea, una de sus principales competencias es simplificación administrativa. ¿En qué niveles? Evaluación, coordinaciones, supervisiones y aplicación, ¿no? Supervisión de la aplicación. Okay. Las funciones de la Secretaría de Gestión Pública. Tiene 10 funciones, entre otras, coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública, así como formular y evaluar las propuestas para su mejora. Una de las funciones más importantes, la función principal, podríamos decir, es dirigir el proceso de modernización de la gestión pública, dentro de cuyos pilares se encuentra la simplificación administrativa. Otra función de la SGP es emitir opinión sobre autógrafas, proyectos normativos referidos al funcionamiento y organización del Estado. Aquí asesora a los diferentes organismos, diferentes instituciones del Estado sobre los proyectos normativos que se están realizando en esas instituciones. Las autógrafas de esos proyectos normativos referidos a funcionamiento y organización, ¿no? Proponer normas y aprobar directivas en materia de funcionamiento y organización del Estado, ética y transparencia. Básicamente aquí vemos el tema de ético, el tema moral, el tema anticorrupción, por ejemplo, es un tema muy importante en la SGP, ¿no? Detectar los casos de duplicidad de funciones o de procedimientos administrativos en las distintas entidades de la administración pública y proponer las medidas necesarias para su corrección. Esta duplicidad
de funciones o de procedimientos, lo que permite básicamente es dificultad para el trámite. Y esa dificultad alarga el trámite y puede elevar inclusive los costos. Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar los procesos de simplificación administrativa en relación con el TUPA de las entidades del Poder Ejecutivo. Aquí el proceso de asesoramiento y evaluación, la función de asesoramiento y de evaluación en los procesos de simplificación administrativa. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de simplificación administrativa y detectar los incumplimientos. También es un tema directo sobre simplificación administrativa. Coordinar con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Competitividad. Es otra función. Emitir opinión respecto a los conflictos de competencia entre autoridades del Poder Ejecutivo que son puestos en consideración de la PCM. Formular, coordinar, supervisar y evaluar las políticas de acceso a la información pública, fomento de la ética en la función pública, la transparencia y la vigilancia ciudadana. Emitir opinión técnica en materia de su competencia. Vemos que aquí hay dos funciones que tienen que ver directamente con la simplificación administrativa y la coordinación y dirección del proceso de modernización de la gestión pública. Vemos que tiene un pilar en la gestión administrativa, ¿no? Entonces, el organismo competente en materia de simplificación administrativa es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Tema 4. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Por qué es necesaria la modernización de la gestión pública? Hay un bajo desempeño del Estado, esto genera desconfianza e insatisfacción de la ciudadanía. ¿A qué se debe este bajo desempeño? Hay una débil articulación intergubernamental e intersectorial. Dificultades para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto. Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. Inadecuada política y gestión de recursos humanos. Carencias en infraestructura, equipamiento y logística de las entidades. Falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos esperados. Ineficiencias en los procesos de producción. Está ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano. Inadecuado diseño de la estructura de organización y funciones. Toda esta problemática hemos visto que genera un bajo desempeño del Estado, lo que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana. Así es como la administración pública se mira a sí misma. A partir de esto, de toda esta problemática que hemos visto, la Secretaría de Gestión Pública se ha propuesto emprender un proceso de reforma integral de la gestión a nivel gerencial u operacional. La administración pública guiada por la obtención de resultados para el ciudadano. Instrumentos para la modernización de la gestión pública. Tenemos el Decreto Supremo 109/2012 de la PCM, emitido el 1 de noviembre del 2012,
que aprueba la Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública. El Decreto Supremo número 004-2013, PCM, aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, emitido el 9 de enero del 2013. La Resolución Ministerial número 125-2013 de la PCM aprueba el Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, emitido el 18-5 del 2013. ¿Cuál es la finalidad de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? La finalidad básica es crear un Estado moderno, orientado al ciudadano, unitario, descentralizado, eficiente, abierto e inclusivo. Para lograr esta finalidad tenemos que ver pasos intermedios, por ejemplo, lograr una articulación intergubernamental e intersectorial, lograr un balance entre la flexibilidad y el control de gestión, alcanzar un nivel de sostenibilidad de los procesos que se pueda mantener en el tiempo. Tenemos que establecer procesos de innovación y aprovechamiento de las tecnologías, lograr transparencia y rendición de cuentas y ética pública que esté orientado hacia los fines y objetivos del ciudadano. La política de modernización apuesta a lograr una gestión pública moderna. Esto es una gestión orientada a resultados, al servicio del ciudadano. ¿Qué comprende la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? La modernización de la gestión pública es un proceso político técnico de transformación de actitudes y de fortalecimiento de actitudes. De agilización de procesos, simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas, con el fin de hacerlos compatibles con los nuevos roles de todos los niveles del gobierno. Está basado en 5 pilares centrales, en los cuales el tercer pilar es la gestión por procesos y simplificación administrativa y organización institucional. Hay 3 ejes transversales, hablamos de gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Todo eso está orientado ¿a qué? A lograr un Estado moderno. ¿Y qué es un Estado moderno? Un Estado unitario y centralizado, un Estado orientado al ciudadano, un Estado eficiente, un Estado inclusivo y un Estado abierto. ¿Cuáles son las entidades responsables de aplicar estas políticas de modernización de la gestión pública? Para el primer pilar, que se trata de las políticas públicas, planes estratégicos y operativos, la entidad responsable es el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Para el segundo pilar, presupuesto por resultados, el organismo responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. Para el tercer pilar, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, el organismo responsable es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Para el cuarto pilar, servicio civil meritocrático, el organismo responsable es Servir. Para el quinto pilar, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, el organismo responsable es la Secretaría de Gestión Pública. Los ejes transversales también tienen sus órganos responsables.
Para el gobierno abierto, el eje transversal del gobierno abierto, el órgano responsable es la Secretaría de Gestión Pública. Para el eje transversal de gobierno electrónico, el órgano responsable es la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, ONGEI. Para el eje transversal articulación interinstitucional, tenemos que los organismos responsables son la Secretaría de Descentralización, la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de Coordinación. Las actividades de monitoreo y evaluación de las políticas de modernización serán coordinadas por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Implementación de la política, plan de implementación de la política nacional de mejoramiento de la gestión pública. Tenemos nosotros sistemas administrativos que regulan la utilización de recursos en las entidades de la administración pública. Sistemas funcionales responsables de analizar, diseñar, debatir, aprobar, difundir, implementar, monitorear, supervisar, controlar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales. Tenemos también gobiernos centralizados y entidades públicas y los ciudadanos que toman en cuenta y alinean su actuación con la política y normas y lineamientos dictados por los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Y aquí vemos que los instrumentos del proceso son la gestión de iniciativa de modernización, incentivos para impulsar la modernización, estrategia de intervención subnacional a nivel descentralizado. Las etapas de posicionamiento, desarrollo y consolidación se han iniciado en 2013 y se van desarrollando a lo largo del tiempo. Conclusiones. Como conclusión, podemos ver acá lo siguiente, que la simplificación administrativa es el conjunto de principios y acciones que tienen como objetivo eliminar los obstáculos o costos innecesarios para la sociedad que genera el inadecuado funcionamiento de la administración pública. Aquí lo que buscamos es que la gestión pública sea más eficiente y más eficaz. ¿Y por qué? La administración pública ha entrado en el siglo XXI con estructuras organizativas y modelos de gestión del siglo XIX, utilizando tecnologías del siglo XXI. Básicamente los procesos y procedimientos se han quedado desfasados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que corregir. Asimismo, los paradigmas sobre los cuales se basan esos procesos y procedimientos. Las personas que dirigen los procesos y procedimientos tienen un desfase que realmente se debe corregir mediante capacitaciones exhaustivas, ¿no? También hemos hablado sobre la Secretaría de Gestión Pública, que es el ente rector del sistema administrativo de modernización de la gestión pública. Esa secretaría es competente en materia de funcionamiento de la organización del Estado, simplificación administrativa, ética y transparencia y participación ciudadana. Vemos que su función en la simplificación administrativa es importante, se encarga de la coordinación, se encarga de la evaluación y el monitoreo de la aplicación de los sistemas de simplificación administrativa. Y también hemos visto que la simplificación administrativa forma parte del tercer pilar de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, política que es una de las políticas fundamentales, básicas en la gestión del gobierno, de todos los gobiernos, no la gestión del Estado. Ok, señores, con eso terminamos esta sesión, solamente para indicarles que revisen sus lecturas. Hay una tercera lectura sobre procesos de simplificación administrativa aplicados en España.
Y, y hay una tarea. La tarea tiene que ver con hacer un organizador de ideas sobre la lectura y cargarlo en el sistema. Tiene una fecha límite, ¿no? Asimismo, se le indica que deben entrar al foro y en función a la lectura que se les ha asignado, deben contestar las preguntas del foro, la pregunta del foro. Asimismo, no se olviden de hacer su réplica de dos compañeros sobre las respuestas que han hecho a la pregunta del foro. Les agradezco a todos su participación y muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, hasta luego.